Es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas. Después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad, era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino y es más oscuro que antes, mucho más. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de las superlectoras. Mi nombre es Daniela Peña. Mi nombre es Amanda Aros. Y mi nombre es Colombo Orellana. Y hoy vamos a analizar este complejo y muy interesante libro con un profundo mensaje llamado La Tregua. ¿Qué les parece si hablamos del contexto histórico? Sí, es un tema muy interesante que se puede reflejar en el libro. Sí, Primero, mucho. Fue escrito por el autor Mario Benedetti en 1960 en plena Guerra Fría, un año como lleno de conflictos económicos y sociales por parte del movimiento social de la Armada de Uruguay, principalmente en Montevideo, junto como con problemas de desempleo, migración y la disminución de actividad comercial en el país. También podíamos ver un descontento social con un deterioro social y económico que terminó en un golpe cívico-militar. Claro. Finalmente como que terminó con ese golpe, ¿no? Y también Sí. podemos hablar de que había un gran porcentaje de gentes como en condición precaria, principalmente en los barrios marginales. Y ahí vemos la desigualdad también que había en esa época y cómo Martín la puede reflejar en el libro. El contexto histórico se relaciona mucho con el libro, ya que podemos ver que el autor de alguna forma simboliza en el libro la complejidad por la que el país estaba atravesando, expresándola a través de la rutina gris apagada, monótona de Martín. En el libro sale que el papá de Laura Avellaneda era anarquista. En esa época, en 1960, habían varios movimientos políticos. También, como mencioné anteriormente, la desigualdad la podemos ver reflejada en una frase que escribe Martín, que dice: estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario, los que entran a las 8:30 y salen a las 12, los que regresan a las 2:30 y se van definitivamente a las 7. Con estos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos, pero está la otra ciudad, la de las pitucas que salen a media tarde, recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas, la de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía. Sí, esa frase representa mucho eso. También podemos ver como pasando a otro tema, la deshumanización de un sistema burocrático, como con una forma de trabajo muy fría, muy impersonal, que las personas en el fondo se encuentran como atrapadas en ellas, ¿no? En una estructura rígida, sin mayor esperanza, demostrando como el descontento y el desencanto y la desconfianza de la gente común, que en este caso era Martín. Sí, total, se reflejaba mucho. Y podemos ver que, hablando más sobre su trabajo, él no le encontraba el sentido en el trabajo, que era como trabajar. Él trabajaba por trabajar, esperando jubilarse, como podemos decir poéticamente, como un engranaje más en la máquina del Estado, ¿no? Sí, exacto, pero aparte de ser una crítica, también esta novela está escrita en forma de diario y cuenta la historia de un hombre común y corriente. Pues hay que destacar que este diario dura 1 año y 1 semana, ¿no? Sí, viudo y con 3 hijos mayores, también burócrata de oficina. Para los que no saben, burócrata es una persona que sigue las reglas al pie de la letra. Exacto. Ya que este hombre, a punto de jubilarse, le da a la vida una nueva oportunidad de ser feliz conociendo a una muchacha joven con la cual va a tener un romance. La tregua se caracteriza por ser una crítica a la rutina del día a día y a la soledad emocional. Claro, aquí podemos ver lo que dijo Amanda, la sinopsis, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos más del autor para que la gente lo pueda conocer más? Sí, es un tema muy importante. Como ya mencionamos anteriormente, Mario Benedetti fue el autor de esta historia. Es nacido en la ciudad de Paso de los Toros, en Uruguay, en 1920 y falleció en 2009 en Montevideo. Y tengo entendido que él tiene una amplia variedad de géneros y estilos. ¿Me podrías mencionar cuáles son? Claro, ¿cómo no conocerlos? Él fue Claro. un poeta, un novelista, un dramaturgo, un cuentista y un crítico uruguayo. Claro, las hacía de todas. Y
Creo que fue como uno de los autores hispanoamericanos más conocidos. Sí, dejó un extenso legado. Sí, hablemos de la habilidad del autor que tenía para relatar, ¿no? Bueno, esto se marca en la capacidad para relatar la vida y la cotidianidad, reflejando como la complejidad humana, que eso es muy hermoso, explorando muchos ámbitos como el amor, la soledad, la esperanza, la lucha interna que vivimos con nosotros mismos día a día. Este es su libro más famoso, que fue traducido a más de 20 idiomas. Y simplemente su habilidad de expresar las emociones es hermosa, ¿no? Sí, comparto el total sentimiento. Bueno, Amanda, ¿me podrías decir cuál era su inclinación política? Sí, él era de izquierda y no tenía problema en expresarlo en sus libros. Podríamos hablar sobre el personaje principal, ¿no? Martín Santomé. Sí, me parece. Martín Santomé, un hombre viudo de 49 años, que empezó su diario escribiendo que estaba a punto de jubilarse, que es algo muy importante en la novela, que era como por la razón que él escribía su diario, como para expresar sus emociones, cómo él se sentía de ya estar pronto a jubilarse. Sí, podemos ver una vida de trabajo que se ha tornado igual monótona y llena de frustración, que nunca podía encontrar su propósito intentando reflexionar, escribiendo un diario. Nunca podía encontrar la felicidad en sí. Y esta novela está escrita en forma de entradas de su diario personal, en el cual podemos ver y sentir las emociones de una manera muy introspectiva y sin rodeo alguno. O sea, que él era libre de expresar lo que se le plantaba la gana, ¿no? Debido a que expresa todo de una forma libre, porque al fin y al cabo, él era el que iba a leer el diario, nadie más. Sí, también es relevante hablar sobre Laura, que fue la muchacha que conoció. Laura era una persona seria, pero que tenía sus ideas bastante claras. Sí, ella era bastante reservada, pero era cariñosa también. Sí, dijimos la edad. No. ¿Qué edad tenía ella? Creo que 24 años. Sí, ¿no? 24 Era años. bien Sí, joven. 24. Ella entra a trabajar en la empresa en la cual trabajaba Martín. Sí. Sí, ella era una mujer bastante inteligente. Ella sabía ya su opinión de la vida, que podemos ver que en el fondo ella tenía una mirada muy filosófica de la vida. Sí, y tenía casi la misma edad que la hija de Martín. Ese es un tema muy controversial. ¿Qué opinan del romance de ellos dos, de Laura con Martín? Hoy la verdad, yo no pude como sentir tanto ese amor, y eso que a mí me encantan las novelas románticas, porque me perturbaba un poco la diferencia de edad. Yo sé que eran otras épocas y que eso estaba más normalizado, pero de todas maneras me perturbaba bastante. Sí, a mí igual, como que igual no me importa mucho la diferencia de edad, pero siento que me perturbaba la idea que como él mismo pensaba que su hija Blanca tenía la misma edad, y como que él pensara así, como que igual me perturbaba un poco. O sea, en ocasiones hay frases en donde como que describe el cuerpo de la mujer así muy sexualmente, Sí. pero igualmente eso es porque, como vemos, él estaba escribiendo su diario personal y él podía expresar libremente sus opiniones, y, Sí. y igual encuentro que no es tan anormal, pero igual hay que ver que, como dice Amanda, que esta novela era escrita, bueno, un hombre que había nacido en los años 1910. Y era algo normalizado, o sea, por la parte que dice Daniela es totalmente entendible. ¿Qué opinan de la relación con sus hijos? La relación de Martín Santomé con sus 3 hijos. Bueno, él vive con sus 3 hijos, quienes como tienen una relación de conflictos principalmente. Sí, se puede ver también en el libro que Martín, aunque viviera con sus hijos, no tenía un vínculo muy afectivo o profundo con ellos, con ninguno de sus 3 hijos. No había como una comunicación sincera ni momentos de intimidad familiar. Sí, Blanca era la hija con la que mejor se llevaba, pero tampoco es como que haya habido una confianza de que ella le pudiera contar sus cosas a él.
Claro, No, de hecho claro. hay una frase que dice, textual, Blanca es una buena muchacha, un poco frívola, pero buena. Con ella se puede conversar cosas livianas, siempre se las arregla para que uno no se tenga que profundizar. Sí. Sí. Y Esteban es el hijo mayor. A mí, en lo personal, me cargó el personaje porque era bastante amargado y arrogante. Arrogante. Sí, siempre andaba a la defensiva y como que siempre leía Sí. el diario y no, como que no pescaba mucho. Siempre había una tensión. Claro. Aquí hay una frase de Esteban que dice que Esteban me recuerda demasiado a mí. Tal vez por eso no lo soporto, porque podemos ver que Esteban y Martín eran como bien parecidos y por eso como que puede ser que se llevaban Sí, muy, como que muy a la Martín contra. sentía como un repudio, no sé si repudio, pero Sí. como que no quería como No quería a su hijo, no no quería a sentía... su hijo porque se ve como Constantemente estaban peleando. Martín siente como un fracaso reflejado en Esteban. Sí, se veía reflejado en él, claro. Y bueno, Jaime era el hijo menor, que tenía como aproximadamente unos 20 años, que nunca se ha sentido apoyado. Que Martín cree como su favorito. Cree que es su hijo favorito. Sí, cree eso. Pero luego se entera que es homosexual por parte de Blanca. Bueno, Blanca le cuenta y le cuesta bastante aceptarlo. No lo rechaza abiertamente, pero sí se siente incómodo y lo analiza como en silencio, ¿no? Sí, y es importante recalcar que dice así como, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice para que saliera homosexual? Sí, bueno, acá hay una frase que dice Martín, que dice, ¿será posible que Jaime sea un invertido? No, no puede ser, no me lo imagino. Sí, también se puede ver como que Martín no, aunque sea su hijo favorito, aún está como separado de él, porque también hay una frase que dice, no lo agredo, no lo ignoro, pero entre nosotros una barrera invisible y no la puse yo. Igual a mí no me gustó mucho la relación que tuvo Martín con sus hijos, ya que siento que se podría haber acercado más. O sea, él era el padre, él era el adulto. De hecho, hay una cita que habla sobre eso. ¿La podría leer, Colomba? Sí, acá dice, no sé si los quiero, supongo que sí. A veces me preocupo por ellos, pero eso no quiere decir cariño y que ahora ya es tarde para remediarlo. ¿Podemos profundizar más en el romance que tuvieron Martín con Laura? Bueno, a mí, en mi opinión, yo creo que la forma en que Martín habla de Avellaneda puede ser fría y hasta incómoda, pero en realidad muestra algo más profundo. Es como un hombre que no sabe cómo amar, que tiene miedo y que encuentra en esta tregua, la tregua que es la última oportunidad para sentir algo antes de que la rutina lo consuma por completo. Y este romance fue como muy distinto al que tuvo con Isabel, que se casaron cuando Isabel tenía 20 y él 30. Tuvieron 3 hijos y ella murió justo después de haber tenido a su último hijo, que fue algo que le marcó mucho a Martín ya que él no estaba con ella. Y él afirma no acordarse tanto de su relación con ella y no se acordaba tanto de Isabel ya que nunca hubo una emoción, una conexión. Era más bien una relación de rutinaria, que intentaban hacer lo correcto en el deber con sus hijos. Hay una frase del libro que expresa esto, que dice, no éramos infelices, estábamos en la chispa de la costumbre. Yo no sabía si la amaba, pero ella estaba ahí, y era mía, como el aire. Y simplemente yo creo que no tuvieron el tiempo de desarrollar su amor. Y bueno, después de su muerte, Martín se queda solo con 3 hijos y se encierra en una vida de rutina, de trabajo y silencio emocional que más bien era como una depresión en sí, la podríamos llamar. Y nunca volvió a enamorarse hasta que encontró a Laura. Pero bueno, hablemos de su relación. Yo encuentro que el amor que Martín sentía hacia Laura era, aparte de ser recíproco, porque creo que los dos se amaban, pero siento que Martín amaba más a Laura que Laura a él, porque Martín generalmente tenía una mirada machista y le importaba mucho el tema del sexo, pero a ella no la miró de esa forma. No, pero fue como el contrario, porque
El Martín con Isabel realmente nunca tuvieron un vínculo así tanto porque se preocupaban más del sexo, como tú dices. Y con Avellaneda pasa totalmente lo contrario, que esta vez a él no le importaba tanto ese aspecto. Era más bien que él había encontrado como su refugio, como una oportunidad, como habíamos dicho que la vida le había dado, que era la tregua, ¿no? Pero yo creo eso, principalmente que fue una relación muy bonita. Muy genuina. Muy genuina, sí. A pesar de su brevedad que tuvo, el amor fue muy real, muy sincero en su fragilidad. Ambos como que se entregaron sin máscaras, se permitieron como sentir lo que muchos temen, que esto es muy lindo, la vulnerabilidad de cada uno. Para mi opinión, fue un amor muy tierno y genuino, como dice Colomba. Y sí, y donde las emociones más profundas como surgieron solo por el deseo de estar juntos. Así que sí, Lo esa es mi dijiste opinión. todo. Lo dijiste. Sí, pero cuando muere Avellaneda, Martín se da cuenta que solo fue una tregua. Claro. Como dice acá en el libro, es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas, después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad, era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino y es más oscuro que antes, mucho más. Como está como un poco resentido con la propia vida, de que le haya pasado ya 2 veces. Yo creo que más que resentido, está agotado esta situación de que nunca pueda ser feliz, como que jamás haya podido encontrar la felicidad. Sí, y se siente perdido más que antes, como podemos ver. Sí, se siente muy perdido después de todo, como, ¿qué hago ahora? Sí. Así como seguir su vida, o él se iba a jubilar antes de que llegara Laura. Entonces ahora como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Daniela, ¿con qué te quedas tú del libro? ¿Qué significó para ti? Bueno, hablando de, como dice Amanda, la reflexión final. Yo creo que para mí el mensaje fue como la búsqueda del sentido de la vida para mí. El mensaje del libro para mí principalmente es como el paso del tiempo en nuestra vida, que siempre va cambiando y transformándose, a veces para mal o a veces para bien, ¿no? Pero en el fondo nada está mal, simplemente la vida nos va poniendo dificultades y montañas para que vayamos aprendiendo y madurando. Y así corrigiendo nuestros errores, porque una vida sin dificultades no sirve de mucho. Nos muestra cómo la felicidad puede ser fugaz y efímera. También que tenemos que estar abiertos a los cambios que pueden parecer muy, muy difíciles y que nos sacan de nuestra zona de confort de una manera muy inesperada, alterando nuestra visión de lo normal. También por otro lado que el amor no tiene edad y que simplemente es un sentimiento muy amplio. Y podemos ver que en el fondo la tregua simboliza para el personaje un respiro, un descanso de la realidad que la vida le da, pero que después se desvanece, dejándolo igual o peor que antes, afirmando su teoría que era que la felicidad no es un estado de alcance que se mantenga. Sí. Eso me pareció a mí el libro, que lo encontré muy lindo. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes? A ver, Amanda, dime qué te pareció a ti. A mí me enseñó que la felicidad definitivamente no es para siempre. También, como dijiste tú, que hay que ir a adaptarse a los cambios, que no siempre las cosas pueden suceder como uno lo desea y que uno tiene que valorar a las personas en todo momento, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el día de que ellas ya no estén en tu vida. Sí. ¿Y tú, Colomba? ¿Cuál fue tu reflexión final? A mí me pareció que este libro primeramente te deja pensando demasiado en cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. También me pareció un poco triste, en realidad muy triste, pero también nos cuenta una historia real, nos muestra que a veces esperamos demasiado tiempo para empezar a vivir y cuando decidimos
que ya podemos como empezar a vivir es demasiado tarde. Ya no nos queda mucho tiempo, como dijiste. Que yo creo que algo que deja el libro es como la enseñanza de no esperar una tregua para despertar, vivir el ahora. Es un libro muy simple también, pero profundo. Exacto. Muy hermoso. Muy lindo lo que dijeron. Y si te gusta la poesía, lee Benedetti, que es Sí. un excelente escritor. Y tiene muchos estilos Muchos estilos, sí. para cualquier gusto. Así que ahí tú puedes escoger qué estilo te gusta más. Claro, puedes escoger. Ya, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en otro episodio. De las super lectoras. Adiós.